Las estadísticas nos hablan que no te tengo el dato ahorita preciso, Adolfo, pero sí, o sea, la participación en las elecciones a los 18 años es altísima, o sea, de la gente de 18 años es altísima. Luego ya de 19 a 39 es el grupo etario que no participa. Y ya cuando entran a los 40 se dan cuenta que a lo mejor sí era importante ir a votar, ¿no? Entonces, bueno, ya lo ves en el bolsillo, en tus hijos, no lo sé. Claro. Pero, oye, ¿no se han analizado? Parece más como un acto de causas? iniciación, ¿no? Parece más como un acto de iniciación. ¿De iniciación? Cumplir los 18 es una forma de hacer evidente que ya soy un ciudadano con esas facultades de votar, etcétera. Ya puedes derechos, votar, ¿no? decíamos. Ya puedes votar. Ya puedo votar. Sí, entonces son datos bien interesantes. Y en el caso de las causas que preguntas, Marisela, pues uno tiene mucho que ver con la desconexión. Y esto no es nacional, esto es internacional, la desconexión con las propuestas políticas. Entonces, pues ahí hay un trabajo bien importante que los partidos políticos tendrían que hacer, ¿no? Sí. Finalmente, en México tenemos la figura también de las candidaturas independientes para que puedas participar en un proceso electoral, como postulando candidatas o candidatos. Pero pues tienen mayores requisitos, esa es la verdad, tienen mayores requisitos porque pues son asociaciones que se constituyen específicamente para ese fin y solamente para el proceso electoral. Y sí hay financiamiento público, pero es mucho menor que el que se les da a los partidos políticos, dependiendo del tipo de candidatura. Y entonces aquí deben de entrar los partidos políticos, que son entidades de interés público conforme lo marca nuestra propia Constitución, a buscar cuál es el fondo del desinterés y a buscar formar sus cuadros, ¿no? A buscar, ¿para qué? Pues para tener personas y perfiles que realmente llamen al interés de la ciudadanía en general. Hay una desconexión con lo público y a mí esto es lo que me llama mucho la atención, porque se piensa que la política nos es ajena y no, la política la vivimos, la respiramos todos los días. Por eso me imagino que fenómenos como el fosfo y de gente joven, perfiles jóvenes que se lanzan a buscar un cargo de elección popular, que son atractivos en redes sociales y conectan con más jóvenes, pues pueden funcionar bien. Sí. Que ahí creo que es un error de estrategia de los partidos políticos, ¿no? Sí, y finalmente las redes sociales han venido a cambiar la manera en la que se está haciendo la política, en la que se hacen las campañas, y como siempre pasa, la sociedad evoluciona de una manera distinta, más rápida que lo hace la normativa, ¿no? Entonces tendremos el reto como sociedad y nuestras personas legisladoras de hacer las adecuaciones necesarias para poder garantizar equidad en la contienda cuando las redes sociales, por ejemplo, no están reguladas. Entonces, tenemos regulados los tiempos oficiales de radio y televisión, pero aquí, pues seguramente necesitamos hacer una reflexión acerca de radio y televisión, que sí tenemos análisis de que sí todavía la gente se informa a través de la televisión, muchísima cantidad de gente, pero estas generaciones jóvenes ya no ven la televisión. No ven noticieros. No ven noticieros, no escuchan la radio, que es en donde están los tiempos oficiales regulados. Entonces, son retos que finalmente, insisto, la sociedad evoluciona más rápido que el derecho. Eso siempre ha sido. Entonces, pues aquí el reto es ponerse a ver cuál es la realidad que nos toca vivir ahorita en los procesos electorales, y saber que las redes sociales pues son un medio de comunicación, de campaña, de participación política incluso, ¿no? Pero lo malo es que la participación se queda en las propias redes sociales y no se materializa al momento de salir a votar o de exigir rendición de cuentas. Entonces, estamos en un modelo ahorita bien diferente del que hace rato platicábamos, no sé de qué año andábamos en la escuela y así, que lo que nos tocaba vivir. Sí, claro. Entonces, la realidad de los jóvenes ahorita no es la realidad que nos tocó a nosotros, en los que estábamos a lo mejor en una situación en la que la política nos parecía más cercana. Ahorita todo es virtual, virtual, claro. Nuestra realidad es virtual, nuestra interacción es virtual, y por supuesto las campañas políticas y la participación pública también se ha ido a este terreno. Necesitamos ponernos en una situación de alcance para las juventudes, y por eso también pues hemos tenido que diversificar la manera en la que nosotros como autoridades electorales nos hemos comunicado. Entonces, pues ahorita el instituto tenemos todas las redes, tenemos podcast en Spotify, tenemos YouTube, tenemos TikTok, tenemos Instagram, Facebook, porque los grupos etarios que utilizan las redes son distintos. Presidenta, hay un tema en la gestión como presidente de la República de Andrés Manuel López Obrador. Él insistía en querer
desaparecer este tipo de institutos electorales estatales. Decías que es gasto doble, es inversión doble. Más allá era un tema político con las entidades federativas, con los gobernadores y gobernadoras. ¿Cómo lo tomaban los institutos electorales estatales, este tipo de amagues por parte del expresidente de la República? Pues me parece que una de las bondades de ser autoridad es precisamente que nos debemos de basar en los hechos y en lo que realmente está sucediendo, ¿no? A veces en la arena política se dicen muchas cosas, se hacen muchas cosas y se cuestiona, me parece, desde una posición en la que a lo mejor no se tiene toda la información específica de lo que hacen las autoridades electorales. En este tema en específico no hay duplicidad de funciones, eso está bien claro, las funciones, las atribuciones están perfectamente delimitadas en la Constitución Federal. ¿Qué nos toca a las autoridades locales y qué les toca a las autoridades federales? Sí, las dos autoridades organizamos elecciones, pero los contextos políticos de cada entidad federativa son completamente distintos. Y si vemos cómo está conformada la República Mexicana, no somos una sola realidad, somos 32 estados que pertenecemos a una federación y nuestra propia Constitución protege la soberanía de cada uno de los estados. Y uno de los aspectos importantes es en tu forma de gobierno, de cómo organizarte. Por supuesto hay líneas generales, tenemos 3 poderes en todos lados, pero también tenemos fiscalías, pero también tenemos autoridades de educación, porque los ámbitos de competencia, de eso es de lo que se tiene que hablar, el ámbito de competencia. A la autoridad nacional no le compete organizar elecciones locales, así como nosotros no organizamos elecciones federales, pero quienes organizan las elecciones de acuerdo al ámbito de competencia de la autoridad, pues el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en particular, desde 1995, hace ratito me decías, cumplimos 31 años, entregamos las constancias de ganador o ganadora a quienes gobiernan el Estado, a quienes gobiernan los ayuntamientos. Entonces, aquí hablamos de un tema de competencias. Si hay un ahorro, pues me parece que tampoco lo habría, porque necesariamente necesitas adecuarte. Si todo esto fuera de que todo lo va a organizar una autoridad federal, pues aquí habría que ver en dónde queda entonces la autodeterminación de cada uno de los estados para organizar su sistema político. Un intento de amague sin fundamentos por parte del expresidente de la República, entonces. No me atrevería, Adolfo, a decir si era con fundamento o sin fundamento, cuál era la intención. Esa parte la desconozco y he aprendido a no pronunciarme en el aspecto político. Ya. Lo que yo te puedo comentar es... técnico. Sí, es lo técnico. Es lo técnico. Sí, es lo técnico, y lo cierto es que las elecciones como los tenemos diseñados pues cuestan, sí cuestan, porque votamos en papel seguridad, porque necesitamos materiales electorales que requieren de ciertas características, porque en México la democracia electoral se ha construido con base en la desconfianza, no recordemos de dónde venimos, ¿no? Entonces, por eso necesitamos mecanismos que a la ciudadanía le den certeza. ¿Que el sistema electoral es mejorable? Por supuesto. ¿Que a lo mejor pudiéramos transitar a un voto electrónico? También, pero también ahí se necesitaría una inversión importantísima para poder garantizar en un primer momento la certidumbre claro. de los mecanismos electrónicos para votar. ¿Se puede? Claro que se puede, pero no se pensaría como que se hace sin que se tenga que gastar. Entonces, necesariamente, si la autoridad federal organizara las elecciones locales, necesitaría crear una estructura alterna a la estructura que ya tiene, y más si tomamos en cuenta estas ideas. A mí me gusta hablar de que se han dibujado ideas, porque eso es lo que ha pasado, se han dibujado ideas de qué pudiera contener una posible reforma electoral. Tú hablas de la presidencia anterior, la presidencia actual también está hablando de una reforma electoral, y los organismos públicos locales, ¿qué hicimos? Pues lo que sabemos hacer, juntamos datos. Entonces tenemos documentos, tenemos un documento que construimos con toda la información de las 32 entidades, en donde se habla cuántos procesos electorales hemos organizado, y hasta ahorita, sin tomar en cuenta los 19 judiciales que ya se llevaron a cabo el año pasado, son 222 procesos electorales en todo el país. Hablamos de que tan solo en Guanajuato, nuestro registro de candidaturas
Por el proceso pasado era alrededor de 7,000 registros. Estamos hablando de 558 cargos a nivel estatal. Si tú comparas la cantidad de candidaturas que registra el INE, pues no se asemeja, pero ni mínimamente a las candidaturas que nosotros registramos. El poder que se tiene del conocimiento de los estados en cada instituto local es invaluable. Entonces sería un desperdicio, porque aparte estás hablando de gente a la que se le ha invertido recursos para profesionalizarla en materia electoral, ¿no? Pues sería un cambio de paradigma. No sé si hablar de retroceso o no retroceso, pero lo que sí tenemos que hablar es de la progresividad de los derechos. Okay. ¿Por qué? Porque conforme va avanzando el tiempo, lo que hemos ganado desde que cambió el modelo de interpretación aquí en México a partir de 2011, el modelo de interpretación de la ley es con base en los derechos humanos, y los derechos humanos son progresivos, los derechos político-electorales son progresivos. Entonces, como autoridades no pudiéramos entregar un proceso electoral con menor calidad, con menor certeza, con menor imparcialidad, porque eso sería en contra de los derechos político-electorales. Y me parece que como autoridades del Estado mexicano, en cualquiera de los ámbitos que nos desempeñemos, eso es lo que debemos de ver, que la ciudadanía pueda ejercer libremente, en posición igualitaria y con certeza sus derechos político-electorales. Una duda que tiene que ver con presupuestos. Sí, el nivel de desconfianza se ha encarecido toda la vida e históricamente lo que sucede con las elecciones. Particularmente por esta elección del Poder Judicial, que es nueva para el Estado, o la primera vez que va a suceder. Del presupuesto general, ¿cuánto presupuesto ustedes calculan que se va directamente a eso? ¿Y cuántos cargos serían votados al próximo 27? En números redondos, sí. Jorge, te voy a decir porque ¿qué tiene el Poder Judicial del Estado de Guanajuato? También es un ente altamente profesionalizado. Entonces, y además ahorita con el tema de la alerta de género que se generó hace un tiempo, se están creando más juzgados y esos juzgados van por etapas. Entonces todavía no tenemos la definición de cuántos cargos exactamente van a ser, porque también se adapta, el Poder Judicial es dinámico y se adapta a las exigencias del servicio de impartición de justicia en el Estado, ¿no? Entonces ahorita estamos hablando, se están creando juzgados ahorita conforme estamos hablando especializados en atención a mujeres, ¿sí? Entonces estamos hablando que esos todavía van por etapas y se seguirán creando en lo que va del año, porque tienen hasta 2027 conforme están ahorita las proyecciones. Entonces, para hablar de números redondos, tenemos 320 cargos del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, más los 557, porque ahora no hay gubernatura, cargos de la elección ordinaria. Entonces, estamos hablando pues de un mundo de más de 800 y tantos, bueno, sacamos 270. En cuanto a presupuesto, lo que traemos presupuestado ahorita, que es lo único que podemos prever porque no tenemos las reglas claras exactamente qué es lo que vamos a necesitar en la elección judicial, lo podemos visualizar por la experiencia comparada de los otros estados, pero que sí estamos presupuestando o que sí traemos el presupuesto para este 2026 para el material electoral. Sí, claro. Material electoral. Entonces estamos hablando de que más o menos 130 millones los traemos para material electoral solo de la elección judicial. Solo de la elección judicial. Entonces, sí estamos hablando de bastante inversión, porque, insisto, de eso no tenemos nada. Y gracias a que el instituto, lo que les platicaba hace ratito, tenemos la buena práctica de estar dándole mantenimiento a nuestros materiales. Obviamente hay algunos que se pierden en el camino, ¿no? Porque pues se rompen las cejitas de los paquetes electorales y demás. Entonces esos hay que reemplazarlos, pero digamos que del presupuesto de materia electoral, si son 130 y tantos millones se van para pura elección judicial. ¿Qué cantidad de abstencionismo hubo en la elección del 2024? ¿Quiénes votaron más? ¿Mujeres, hombres? ¿Cómo estuvo el tema electoral, Presidenta? ¿Votan más las mujeres? Voy a cerrar números porque sí son con puntos y comas, ¿no? Pero voy a cerrar números. Más o menos del porcentaje de personas que votaron, un 60%, pudiéramos decir que fueron mujeres. Las mujeres votamos más. Esa estadística también no es exclusiva de Guanajuato, es a nivel nacional. Las mujeres votamos más. Y de abstencionismo, pues si
tomamos en cuenta que tuvimos una participación alrededor del 55.8% más o menos, vamos a cerrarla en 56% de participación. Entonces, esa es nuestra numeralia, vaya, y con el dato que ya les comentaba hace rato de los grupos etarios, ¿no? Entonces, de 19 a 39 casi no votan, y esa estadística es a nivel nacional.